Hoy vamos a ver la apertura de los 4 caballos, una apertura que todo el mundo debería conocer, la apertura por la que todo el mundo debería empezar, y si no la conocéis, tenéis que conocerla. Vamos a estructurarla tal cual la vemos en pantalla. Primero vamos a ver cómo es la apertura de los 4 caballos y por qué se llama así. La verdad es que el nombre no se han roto mucho los sesos, ya lo veréis por qué. Después veremos qué opciones hay en la jugada 4 y vamos a escoger una de ellas y sobre esa nos vamos a desarrollar el resto de variantes, ¿no? Bueno, pues cuando un jugador empieza siempre se le dice que tiene que salir de E4, ¿no? E4 es una jugada pues que te da las mayores opciones posibles del tablero, ¿no? Por eso se llama una apertura que propone cosas abiertas, ¿no? Se saca, el alfil ya funciona, la dama también y todo pues parece que funcione, ¿no? El negro a su vez también puede hacer E5, ¿no? Lo siguiente que se dice normalmente es que se saquen los caballos, ¿no? Bueno, pues el primer caballo que sacamos es este. ¿Por qué? Pues que aparte de desarrollar, además estamos atacando un peón, ¿no? Así que todo parece que funcione, ¿no? Correctamente. El negro también quiere sacar un caballo, con lo cual saca el caballo que defiende el peón que está atacando el blanco para no perder la iniciativa. Y el blanco podría decidir, bueno, pues saco el otro caballo y así ya tengo los dos jamelgos puestos en la batalla. A lo que el negro podría contestar perfectamente con el otro caballo. Bueno, pues aquí ya hemos planteado la apertura de los 4 caballos, que como veis, se llama así porque se sacan los 4 caballos. Ojo, porque no se llama de otra manera. Digamos que solamente funciona este nombre con E4 y con E5, ¿no? Podríamos haber jugado D4 y D5, sacar los 4 caballos, pero aún así eso ya no se llama apertura de los 4 caballos. Solo se llama apertura de los 4 caballos y hemos empezado con E4, E5 y luego hemos sacado los 4 caballos. Bueno, pues a partir de aquí, pues fijaos, de repente un dibujo que dices, pero ¿cuántas flechas, José Miguel? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? No me entero. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué es lo que hay en pantalla? Vale, una vez hemos llegado a la jugada 4, estas son las posibilidades que tiene el blanco de jugar. En verde están las que más juega la élite. Ese alfil B5 que es para nosotros la jugada principal que vamos a desarrollar. También juega D4, también juega G3. Estas son las 3 jugadas principales, aunque alfil B5 se ve más. Después, en un segundo orden, se puede ver tal vez alfil E2 y A3, pero bastante poco. Y por último, ese H3, ese D3 y ese alfil C4. Me he sorprendido mucho cuando al ver la estadística de la gente que no es pro, que somos amateurs, al ver eso, hemos visto que la jugada que más se hace en el tablero en esta posición es alfil C4, ¿no? Alfil C4 es la que más se hace en esta posición a nivel amateur, a nivel de menos de 2000 de elo. Y la verdad es que alfil C4 no es buena. Fijaos qué pasa, ¿no? Juguemos alfil C4. Alfil C4, como digo, es la que más se juega en esta posición por gente de menos de 2000 y no la vamos a recomendar. Porque aquí hay un truquito que tenéis que saber, ¿no? Y es que como tenemos aquí alfil C4, el negro se puede permitir el lujo de hacer ¡boom! Caballo por peón. Que vosotros diréis, pero bueno, estamos dando una pieza. No, porque al comer la pieza después nos hacen un doble, una especie de horquilla, calzoncillos, como queráis llamarlo. Y aquí el blanco, pues claro, se tiene que ir de alfil. Por ejemplo, imaginemos que juega alfil de 3 y como lo permite esta configuración, fijaos que el negro no solamente puede rescatar su pieza, sino que además incluso puede jugar F5. F5 atacando otra vez el caballo que curiosamente se tiene que ir y al irse volvemos a hacer otra horquilla. Estamos aquí molestando mucho, el negro nos está molestando tremendamente, así que el blanco se tiene que ir y ahora sí, el negro por ejemplo toma, el blanco toma ese peón, A6, alfil por, peón por, y después de hacer D4, esta es la posición que se queda, ¿no? Una posición en la que el negro pues ha conseguido cambiar muchas piezas y se encamina directamente a sacar unas tablas muy, muy, muy fáciles, con lo cual nosotros en la jugada 4 no queremos provocar unas tablas seguras para el negro y dejarnos sin opciones de poder luchar al menos la partida, ¿no? Y esto es lo que podría pasar en una partida en la que nosotros pues jugáramos contra un rival que no quisiera calentarse la cabeza, simplemente va a jugar esto y va a hacernos tablas como mínimo, ¿no? A partir de aquí, pues podía continuar la partida. Así que no vamos a querer jugar alfil C4. Si no queremos jugar alfil C4, tampoco queremos jugar D3, ni H3, ni nada que permita al negro sacar ventaja en la apertura. ¿Y cómo saca ventaja en la apertura el negro? Bueno, pues como tiene sacados los mismos caballos que nosotros, el negro amenaza hacer D5.
D5 es la jugada que el negro, si le dejan, la vamos a hacer. Y si hacemos, por ejemplo, D3, el negro puede hacer tranquilamente, boom, D5. Y con D5 coge la iniciativa, cosa que no queremos, porque llevamos las blancas nosotros. Así que de iniciativa nada. Pero es que pasa lo mismo si, por ejemplo, jugáramos H3. Si jugamos H3, el negro puede seguir jugando D5, ¿no? Así que ni H3 ni D3 son jugadas que nos convengan al principio porque ceden la iniciativa. Así que vamos a recapitular. Alfil C4 nos sirve por el truquito que acabamos de hacer, de ese caballo por E4 y todo lo que acabamos de ver. D3 y H3 tampoco, porque cedemos la iniciativa al negro y la perdemos nosotros. Así que nos quedaría por mirar, por ejemplo, alfil E2. Bueno, alfil E2 es bastante rocosa y contundente, no vamos a perder, pero tampoco vamos a ganar. Y el negro sigue jugando D5, con lo cual no vamos a estar interesados tampoco en esta jugada y tampoco en A3, ¿no? Porque en A3, ¿qué pasa? Pues que nos siguen jugando D5, ¿no? Tenemos más líneas de todo esto, pero no es el tema, porque el tema es saber que en esta posición lo que vamos a jugar sí o sí es alfil B5. Esta es la variante española. De hecho, muchas de ellas tienen nombre, ¿no? Por ejemplo, esta, como recuerda a la apertura española, pues se llama apertura 4 caballos variante española. Esta que os he dicho que estaba tan mal, que es el alfil C4, esta en realidad es toda una variante, se llama la variante italiana de la apertura de los 4 caballos, porque tiene su tela, pero insisto que no vamos a querer hacerla como elección, ¿no? De la misma manera que hay otras variantes, como por ejemplo esta que acabamos de decir, que es la escocesa, variante escocesa de la apertura de los 4 caballos, o incluso también hay otra, como por ejemplo esta, curiosamente A3, que es la variante Gunsberg, una variante que también se juega, ¿no? Y que por supuesto nosotros, insisto, vamos a evitar, porque yo quiero evitar que se juegue de 5 de jugada 4 del negro para que no nos cojan la iniciativa. Vale, entonces dicho esto, ya tenemos claro cuáles son las opciones del blanco en la jugada 4 y por qué nos hemos decantado por esta variante española. O sea que a partir de ahora vamos a jugar siempre, después de E4, E5, caballo F3, caballo C6, caballo C3 y caballo F6, siempre vamos a jugar alfil B5. Esta es la jugada que hemos escogido. Bueno, pues ahora, una vez tenemos claro que queremos jugar la variante española de los 4 caballos, que es exactamente lo que tenemos ahora mismo en la pantalla grande y también en la pantalla pequeña, si os fijáis, este sería el orden. Bueno, pues ahora vamos a ver qué es lo que nos puede hacer el negro y vamos a estudiar un poquito el tema, ¿no? Bueno, el negro se tiene que decidir entre si quiere jugar con el alfil de F8 dentro de la cadena de peones o con el alfil de D8 intentando sacar fuera de la cadena de peones, ¿no? La que vamos a estudiar primero es D6. Si el negro juega D6, está dejando el alfil dentro de la cadena de peones. Y si hace eso, bueno, pues nosotros vamos directamente, antes de enrocarnos, y esto es importante el orden, antes de enrocarnos, ya vamos a molestarle directamente con un D4. Con este D4 entramos directamente a luchar por el centro, ya que el negro está jugando con D6, que es bastante pasiva. El negro tendrá que jugar como mejor jugada peón por peón y nosotros hacemos caballo por peón. Y con esto le estamos molestando bastante más. Seguimos molestándole, no le dejamos jugar su juego, no le dejamos tranquilo y nosotros pues estamos ahí ojo a visor, ¿no? Y con caballo por D4 obligamos al negro a jugar alfil D7. Si jugara algo tan... en vez de alfil D7, por ejemplo, imaginaos que juega A6. Esto sería ya un error que nos daría ya el punto, chicos. O sea que esto podría estar pasando, podría ser nuestra partida y podría ser lo que alguien nos está jugando. Nos quiere jugar A6 para quitar el alfil. Bueno, pues nosotros simplemente con caballo por C6 le estamos tocando la dama. El negro evidentemente tiene que hacer peón por caballo si no quiere pues quedarse con pieza de menos y después de alfil por peón le estamos haciendo un jaque al rey y comiendo la torre, con lo cual nos acabamos de ganar la torre y con eso prácticamente aseguramos la partida. Así que eso además indica que el negro como única jugada en esta posición tiene que jugar alfil D7. Así que nosotros jugamos alfil por caballo y aquí lo normal es que el negro juegue peón por alfil. Si hiciera alfil por alfil, nosotros comemos primero el caballo por alfil y luego acabará haciendo peón por caballo, con lo cual lo normal aquí es que nos haga peón por alfil. Y aquí es
cuando nosotros jugamos dama F3. Esta es la secuencia que estamos nosotros recomendando. Una secuencia que deja al blanco atacando todo el rato y con varios trucos. Ya hemos visto el primer truco, un truco en el que estamos incluso dejando que el negro se equivoque con A6 ganando la partida. Y ahora tenemos otro truco. Otro truco porque aquí lo normal, si nadie conoce esta posición, si es la primera vez que juegan, lo normal es que jueguen alfil E7. Y si juega alfil E7 es ya un error. Porque si juega alfil E7, nosotros amenazamos E5. El negro toma, peón por peón, nosotros tomamos caballo por C6, y el negro ahora no tiene esta jugada de E4 previa, porque nosotros tomamos caballo por peón, ya alfil por caballo, tenemos este jaque, caballo por caballo, alfil por caballo y dama por alfil jaque, dejándolo pues bastante mal, ¿no? Y lo estamos dejando mal y, por supuesto, esta partida se gana. Bueno, entonces, ¿qué diferencia hay con jugar H6? Pues muy sencillo, porque en esta misma situación, si él juega H6 y hacemos lo mismo, E5, peón por peón, caballo por peón y nos hacen E4 a la primera, si hacemos caballo por peón, alfil por caballo y caballo por caballo jaque, nos toma de dama y no de alfil, y al tomar de dama está protegiendo el alfil y no podemos retomar el alfil, con lo cual quedamos perdidos. Esa es la sutileza de la... Bueno, hay que decir que si juega H6, entonces nosotros tendremos que jugar de forma diferente. No podremos jugar E5, pero no importa porque tenemos otras jugadas, como por ejemplo alfil F4, que sería muy interesante, o incluso enroque. Podemos jugar esto o H3, podemos jugar muchísimas cosas, ¿no? Pero el caso es que este H6 no os lo vais a encontrar prácticamente nunca, a no ser que juegues con alguien pues realmente que se sabe la teoría, ¿no? Esto sería con D6. Vamos a